Jeremías 23:14. En los profetas de Jerusalén, 23:13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Diga, profetas desatinados y profetas torpes. Otra vez diga, profetas desatinados y profetas torpes. Estaba yo en mi casa, porque le voy a hablar un poquito del Génesis, porque esta conferencia se está haciendo de esta forma. Y ya vayan tomando su lugar, por favor. Y Dios me mostró algo. Me dice, hay mucho pueblo mío que carga profecías de profetas desatinados y de profetas torpes. Hay una diferencia entre un profeta desatinado, un profeta torpe y un profeta falso. No habla, Dios no me dijo en mi corazón de profetas falsos, me dijo de profetas desatinados, de profetas torpes. Entonces yo le dije al Señor, ¿cómo es esto, Señor? No lo entiendo. Y esto fue lo que el Señor me dijo. La palabra profética tiene tres aspectos fundamentales: consolación, exhortación, edificación. Edificación, exhortación, consolación. Consolación, exhortación, edificación. El orden de los factores no está el producto. Pero tiene tres aspectos fundamentales: consolar, edificar, exhortar. Y hay personas que llevan años atados a una palabra profética que en vez de darles paz, los turba. Hay personas que llevan una palabra sobre ellos que en vez de motivarlos, los desmotivaron. Hay personas que llevan una palabra sobre ellos que en vez de direccionarlos, los enchuecaron, los corrieron del camino. Hay personas que cargan palabra que en vez de darle ganas de poder llevar adelante esa palabra, con el tiempo se van desmotivando porque ven que la palabra no se cumple. De casualidad, ¿le ha pasado a alguien? Si a usted le ha pasado, levánteme la mano, por favor. Entonces nos encontramos con un montón de personas que reciben una palabra, ya sea de parte de un profeta, ya sea de parte de un pastor, ya sea de parte de un líder, ya sea de parte de un hombre de autoridad, y esa palabra los amarró, los ató. Entonces esa gente hoy día quiere prosperar, quiere ser levantada, pero esa palabra le está trayendo a ellos angustia, les está trayendo a ellos tristeza más que edificación. Hay personas que llevan muchos años esperando que una palabra se cumpla y no se cumple. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, el Señor tiene sus tiempos, porque el libro de Hebreos dice que por allá ellos miraron la palabra profética de lejos y la saludaron, y nos metemos ese consuelo. ¿Verdad que sí? Pero hoy día, ¿qué vamos a hacer? El Señor me dijo, vas a hacer esta conferencia profética porque vas a limpiar a mi pueblo. Yo no sé si estoy hablándole a la gente correcta. Vas a limpiar a mi pueblo de toda palabra que le fue impartida por un profeta, ministro, pastor, profesor, doctor, familiar, torpe y desatinado. Amén. Yo sé que usted es perfecto, usted solo carga palabras proféticas perfectas, pero eso es para los que tienen un tema. La palabra desatinado, mira el que está al lado y le te van a hablar. La palabra desatinado es la palabra tiflá en el hebreo, y la palabra tiflá significa frivolidad y despropósito. Frivolidad y despropósito. Hay personas que te profetizan frívolamente, que te entregan una palabra que no tiene un propósito. ¿Qué significa la palabra frivolidad? Escucha, la palabra frivolidad significa esto: que no concede a las cosas la importancia que se merecen. De repente nosotros hemos puesto nuestra cabeza para que alguna persona por allá, algún profeta de turno, algún profeta itinerante, alguien que invitamos a algún lado, los pastores de buen corazón, que de repente invitamos a alguien que le suelte una palabra a la iglesia, o que oramos, un líder ora por alguien y ora por una persona, y la persona le pone la cabeza ahí, el tipo está comiendo chicle, está mirando la hora, recién había terminado de ver su cuenta bancaria, te pone la mano arriba, y ahí te suelta algo. Esa persona lo está haciendo sin darle la importancia que se merece. Esa persona está actuando frívolamente. La palabra de Dios dice: maldito el que hiciera la obra del Señor indolentemente.
indolentemente. ¿Vieron usted las instrucciones que yo le di al equipo profético que va a profetizar hoy día en la noche? Ni siquiera hoy día pueden tocar cebolla, porque yo no los quiero pasado a cebolla ministrándote, porque yo no los quiero con las manos hediondas a ajo ministrándote, porque no los quiero con olor a fritanga ministrándote. Porque si vamos a hacer algo, le vamos a dar a ese algo la importancia que se merece. Un profeta torpe, un profeta desatinado, significa una persona frívola, una persona que no le da la seriedad o el sentimiento o el interés requerido. Lo hace de forma indolente y te sueltan cualquier cosa. Estos profetas desatinados o profetas torpes, llámese ministro, llámese profeta, llámese predicador de turno, llámese líder, quien sea, que te suelta una palabra así, de repente yo los llamo bíblicamente los profetas del cuerno. ¿Quiénes son los profetas del cuerno? Antes la palabra profética se creía, pero a rajatabla, se creía completa, así a pata junta, se creía. Lo que era la palabra profética era. Pero llegó un momento en que los profetas empezaron a hacer muchas parafernarias. Un día se puso unos cuernos de hierro y dijo: con estos cuernos ustedes van a cornear acá. Y empezó a poner la atención en él. Empezó a poner la vista en la parafernaria. ¿Están aquí o no están acá? Por favor, atrás, si me ayudan con el movimiento. Empezó a poner la vista en la parafernaria, en armar un cuento bonito, en vestirse de saco de silicio. Escúchenme, había un profeta en internet que se vestía con saco de silicio y se fue con la manta a Israel. Y le disparó a mi padre espiritual hasta que le dio puntada. Y el tipo estaba en adulterio y se va con la amante para Israel, viejo. Un profeta. Y le disparaba a mi padre, se vestía de saco de silicio, le disparó al mundo del otro y aparece en Israel con la amante. Y un montón de tontorrones diciéndole amén cuando hablaba mal de mi apóstol. ¿Por qué? Porque los profetas del cuerno, aló, atrás me escuchan, me ven. Los profetas del cuerno son aquellos que le quitan la seriedad a un asunto y lo ponen con la atención hacia ellos. De repente hay profetas que dicen que tienen un carácter profético, que si no matan a 4 no son profetas, si no degollan a 10 no son profetas. Eso no es correcto. Y nuestro pueblo muchas veces carga eso. Profetas que de repente vienen a la iglesia y los pastores insensatos les dan altar. Y esos profetas lo único que vienen a quitarle la ofrenda a tu iglesia. Una vez se me acerca uno y me dice: ahora voy a tomar yo la ofrenda, voy a hacer esto, voy a poner el manto profético. No, Señor, le dije, en esta iglesia soy yo el que tomo la ofrenda y soy yo el que determina quién ofrenda y lo que a ti te entrego. Porque yo no te voy a permitir que tú vengas a trasquilar el pueblo. Pero hay profetas insensatos, hay pastores insensatos, líderes insensatos, que de repente toman a esos profetas, toman a esas personas, toman a esa gente que tiene bien quizá un espíritu profético, bien quizá el don profético, pero no tienen la madurez profética. Y por causa de no tener la madurez profética, a veces le profetizan ministerio a uno que lo tiene, pero se lo profetizan 10 años antes. ¿Y qué es lo que pasa? Después el tipo le divide la iglesia al pastor porque el profeta de turno le terminó diciendo que tenía ministerio. Lo tenía, pero lo que el profeta no conocía era el proceso que se tiene que pasar. Porque el que tiene que decir quién tú eres no es un profeta itinerante, es tu padre. El que dice quién tú eres no es un profeta itinerante, es tu padre. Yo siempre digo, a este altar no se sube cualquier chanta, solo chantas seleccionados. No se sube cualquier chanta, solo chantas seleccionados. Eso lo digo a manera de chiste. Pero de repente, mire, yo he sido tan certero en cuidar este altar. ¿Usted cree que no han venido gente aquí a ofrecerse? A ofrecerme ministerio, a ofrecerse los políticos a venir a hablar. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve un altar más o menos bonito, quiere pararse ahí para empezar a hacer sus parafernarias. Quiere pararse ahí para sacar sus cuernos y empezar a cornear a la gente. Quiere pararse ahí para llamar la atención de algo que el Señor nunca mandó. Y así hay personas que están cargando esas palabras. La palabra profética es edificación, exhortación y consolación. La palabra edificación significa oikodomé, que significa arquitectura, estructura, confirmación. Pero también significa la palabra oikos, que significa morada, familia, casa, templo. ¿Sabe lo que hace la palabra profética? Lo primero que tiene que hacer es darte una arquitectura, es darte un diseño, es darte una forma, es darte un plano de cómo llevar tu morada en la presencia de Dios, de cómo llevar tu casa, de cómo llevar tu templo, de cómo llevar tu familia, de cómo llevar tu ministerio. La palabra profética te tiene que dar una arquitectura, no te tiene que echar a perder el mapa.
¿Me están siguiendo? ¿No están entusiasmados? No te puede echar a perder el mapa. O sea, si usted me viene a mí a dar una palabra profética que me va a echar a perder el mapa, yo lo mando a sentarse, porque para echar a perder el mapa ya tengo al diablo. La palabra profética, oikodomeo, que viene de oikos, significa edificar, significa entregar un diseño, significa entregar una estructura. Yo no necesito un profeta que se pare y le diga, ay, es que el Señor dice que lo alaben. Eso yo necesito, o sea, eso yo lo sé sin que el Señor me lo diga. El que el Señor te dice que tiene grandes cosas para ti. A ver, búscame un solo profeta bíblico que le diga a alguien, el Señor tiene grandes cosas para ti. Yo no me compro cualquier cuento. Esta cabecita tiene una sola mano a quien se le permite ponerse debajo, que es la mano de mi apóstol, y la mano a quien mi apóstol autorice. Yo no le pongo la mano a la cabeza debajo a cualquier persona. Hay personas que de repente van a orar y ay, déjale, momento, papito. ¿Por qué? Porque yo tengo identidad. Yo no quiero que venga un profeta por ahí, que lo puedo respetar y todo lo que quiera, pero me suelte a mí algo que me va a desordenar el mapa. Moisés Bel es un nombre de Dios, es un profeta tremendo de Dios. El profeta Moisés Bel de Panamá, pero se pegó una gran metida de pata en el Rey Jesús. Y lo digo públicamente porque él lo sabe y pidió disculpas. Cuando dijo que veía un perro blanco entrar con ojos azules, dijo que era el Espíritu Santo. Imagínate, todo el mundo comiéndose a papá y Moisés Bel le puso la guinda. Pero Moisés Bel es un hombre de Dios, pidió perdón, reconoció un error y papá validó ese perdón yendo a un evento que él organizó a Panamá. Porque nosotros nos podemos equivocar, sin duda. Nos podemos equivocar, podemos cometer un error, pero el problema es cuando hacemos que ese error se nos transforme en una forma. La palabra edificar significa eso, pero dice que es edificación, exhortación, como lo decía delante el profeta. La palabra exhortación es la palabra paraclesis. La palabra paraclesis significa llamar cerca, invitar, alentar, amonestar, confortar. Mira, llevar a la cercanía. La palabra profética no es para alejarte, es para acercarte, caramba. Hay gente que por la palabra profética que le dan un profeta torpe, al final no quiere ni salir de la casa. Al final no quiere ni salir. Al final no tiene fuerza. Siente que la palabra le quita la fuerza. En vez de acercarlo, lo aleja. En vez de acercarlo, lo aleja. En vez de edificarlo, le rompe el plano. En vez de direccionarlo correctamente, le rompe todo su diseño. Yo amo a Dios, lo sirvo hace 30 años, lo conozco hace 30 años, lo sirvo hace 23 años. Me han dado palabras bien certeras y otras que llegan a dar risa. Me han dado palabras certeras y otras que no sé si matar al profeta, deprimirme yo o alguien tiene que morir. Y yo también he cometido errores y he soltado palabras en alguna oportunidad que me he equivocado. Pero Dios sabe que no ha sido con una intención incorrecta. Pero hay personas que sí lo hacen ya como una costumbre. Quizás tú portas la palabra de alguien, de autoridad, de un pastor, de un ministro, de un líder de casa de paz. Portas la palabra de alguien que en el ámbito espiritual pudo haber sido un profeta, tu padre, tu madre, pudo haber sido un profeta para ti, un profesor. Cualquier palabra que te haya sido dicha, que te destruyó tu arquitectura, esa palabra no vino de Dios. Palabras proféticas que de repente te mandan a divorciarte de tu cónyuge para casarte con otra persona. Palabras proféticas que pastores manipuladores ocupan sobre las ovejas para decirle que ahora esas personas van a ser su mujer. Y de ahí vienen y se abren las sectas. Querido, yo no le estoy hablando cualquier cosa. Eso se ve lastimosamente en la iglesia. Mucho movimiento, mujeres. Eso se ve. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que Dios nos da directrices claras de cómo debe ser una palabra. Y tiene consolación. La palabra consolación significa relacionarse cerca. ¿Y qué es lo que pasa con estas palabras? Estas palabras confunden, infunden miedo, entristecen, ilusionan en angustia. ¿Te ha pasado que de repente recibes una palabra que te ilusiona pero en angustia, que con el tiempo te angustia? Es que a mí me dijeron, es que a mí me profetizaron. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Te ha pasado? Yo te voy a enseñar algo. Soy el padre espiritual de esta casa y soy el padre espiritual de esta red. Y yo voy a tomar autoridad y responsabilidad delante de Dios para anular toda palabra que nos salió de la boca de Dios. Yo me hago responsable de esa palabra.
Una vez le tuve que decir a alguien: yo tomo responsabilidad de la palabra y yo me hago responsable y voy a cancelar eso, y yo tomo la responsabilidad de esa palabra. Se necesitan hombres que tomen la responsabilidad de limpiar a la iglesia. ¿Usted cree que para mí, con todo lo que me dispara más encima, ahora me pego una ofrenda de 700,000? Ya tengo más disparos, pero no importa, tengo que hacerlo. Alguien que se tiene que... A veces hay gente que me escucha orar y dice: es que no me gustó lo que usted oró. Bueno, yo no estoy orando para ti, yo estoy orando para Dios, punto. Vos no sois mi Dios, ya se termina. Yo le oro a Dios. Dile amén cuando estés de acuerdo, pero no critiques cuando no estés. La Biblia dice que diga el amén si estamos de acuerdo, y si no, calladito. Entonces escucha lo que te estoy diciendo. Hoy día mi responsabilidad como apóstol es bañarte. La Biblia dice en el libro de Efesios, dice que el esposo lava a la esposa por el agua de la palabra. Yo te tengo que bañar hoy día. Dios me dio la instrucción de bañar a su iglesia. Dios me dijo: limpia mi iglesia de toda palabra que les ha quitado el diseño, que los ha deprimido, que los ha hecho esperar en angustia. Llevas años anclado a algo que no te deja despegar porque esperas una palabra que se cumpla. Y esa palabra pudo haber salido de la boca de un profeta desatinado. Y no digo de un profeta falso, digo de un profeta desatinado. ¿Están oyendo, no? Esas palabras manipulan, condenan, agobian, cansan en la espera. Esas palabras alimentan egos e intereses personales no alineados a la voluntad de Dios. No alineados. De repente tú te agarraste una palabra y estás anclado en una palabra porque quieres oír lo que quieres oír. No quieres oír lo que Dios verdaderamente quiere decirte, quieres oír lo que quieres oír, porque quieres que alguien te alimente el ego que llevas por dentro. Quieres que alguien te diga lo que quieres oír, que tú poco menos que eres el Salvador de las naciones. Una vez una persona me dijo: es que Dios a mí me dijo que nosotros éramos los apóstoles de Chile. Y yo le quedé mirando y le dije: ¿cuánta gente tiene usted en su iglesia? 20 personas. ¿Cuántas tazas de baño tiene? Una. ¿Cuántos estacionamientos le caben afuera de la iglesia? Me caben 4 autos porque no tengo estacionamiento. Y Dios le dijo a usted que usted era los salvadores de Chile. O sea, si usted le dijo Dios eso, yo soy astronauta. Escúcheme, no estoy menospreciando a las personas. Ataco el ego de la gente. Ataco el ego, escúcheme, ataco el ego de la gente. Yo a la gente que camina con el ego la identifico rápidamente. No me es difícil identificarlos. Y nunca yo les voy a dar una palabra que les alimente el ego. Nunca les voy a dar una palabra que a ellos los haga que se desvíen y que el mapa que Dios tiene. ¿Me están oyendo, no? Yo sé que este mensaje no está sacando mucho amenes, pero hoy día yo quiero que tú camines en la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad. Pero la Biblia también dice: para que conozcas bien la verdad. Porque una cosa es conocer la verdad, pero la otra cosa es conocerla bien. Hoy día en la noche vamos a terminar profetizando a todos los que están aquí. 1, 2, 3, 4. Vamos a terminar, le recorté el tiempo a mi esposa. Le quité media hora de su tiempo para darle media hora más al tiempo al presbiterio profético, para que ojalá podamos profetizarle a todos una palabra que venga de la boca de Dios, que te reinicie para tu nueva temporada, que traiga una respuesta para tu nueva temporada. Hoy te vamos a bañar y te vamos a vestir de una palabra. Mi función como apóstol es bañarte de una palabra incorrecta, sacarla de tu vida. Pocas veces usted va a escuchar que alguien hable estas cosas, porque no tienen la herramienta ni las llaves de cómo hacerlo. Dice aquí que esta gente hace errar, estos profetas hacen errar. La palabra errar significa ta'a en hebreo y significa vacilar, desviarse, apartarse, descarriarse, ponerse errante y tambalear. Así hay personas que quedan después de una palabra. Así hay gente que se descarría, tambalea, se pone errante, se descarría. Se siente que ya como que iba tan bien, pero esa palabra lo desestabilizó. ¿Sabes tú que el Satanás tiene profetas que envía para infundirte miedo? Cuando estaba Nehemías construyendo los muros, había una profetisa, no me acuerdo el nombre ahora, pero esa profetisa dice: y se levantó tal profetisa con los profetas que querían infundirnos temor.
De repente tú estás haciendo una obra de Dios en algún área y viene un profeta a infundirte miedo, a decirte: no, el Señor no es ahí, cuidado. Y te empiezan a profetizar las desgracias de este mundo del otro. Yo sé que a usted nunca le ha pasado que usted es perfecto y solo llegan los profetas de alto rango a su lado, pero esos profetas que de repente, o ese pastor que de repente, o ese líder que de repente, en vez de darte una palabra que te edifique, te arme el plano, te lo desarma y te infunde miedo. Yo fui llamado por profetas delante de la presencia de Dios más de alguna vez cuando estaba mi vida bien desordenada, y ninguno me expuso. Me hablaron de lo que Dios tenía para mí, pero cuando me alineé a lo que Dios tenía para mí, más de algún profeta por ahí se apareció a profetizarme 300 desgracias. ¿Me está oyendo, no? ¿Habrá alguien en este lugar solo de casualidad que sienta que a la medida que yo voy hablando se está dando cuenta que ha cargado palabras de profetas o de fuentes desatinadas, torpes? ¿Habrá gente? O a veces tú mismo que te empiezas a autoprofetizar tontera. Tú mismo. Estas palabras hacen que la gente tambalee. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El problema no es la palabra, el tema es cómo la dice. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 26:28 dice así: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Qué es lo que hace la boca lisonjera? Hace resbalar. ¿Sabe cuánta gente ha resbalado? ¿Sabes cuánta gente ha resbalado por una palabra de lisonja? Se van de las iglesias por palabras de lisonja, empiezan a llenarse de ego. La palabra dice que el que te adula retiende delante de tus pasos. Cuando prediqué en el Rey Jesús me dio mucha risa porque termino de predicar y se me acerca, o sea, me encontré con el pastor Alejandro, el líder de la red mundial del Supernatural Global Network de allá de Miami. Me queda mirando, me dice: ya sé que el diablo se lo dijo, pero hizo un muy buen trabajo. Entonces, ya sé que el diablo se lo dijo, pero hizo un muy buen trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el primero que te va a salir a aplaudir es el príncipe de Sodoma. No se me duerma, porque si no le pongo el aire más bajo. El primero que te va a salir a aplaudir es el príncipe de Sodoma. Hay personas que por causa de esas lisonjas se desvían. Oseas capítulo 9 versículo 7, la segunda parte dice: necio es el profeta, insensato el varón espiritual. Dice una versión: necio es el profeta. Profetas necios. Ojo, escúcheme. ¡Aló! 700,000. No estoy diciendo en ninguna parte hablando de un profeta falso. He dicho profetas necios, profetas desatinados y profetas torpes. No estoy diciendo profetas falsos. No estoy diciendo profetas falsos. Es más fácil identificar muchas veces un profeta falso que un profeta torpe. Es más fácil identificar muchas veces una palabra profética falsa que un profeta torpe. El profeta se equivoca. Lo hizo frívolamente. Andaba con hipo. Cualquier cosa. Y mira lo que dice: necio es el profeta, insensato el varón de espíritu. Versículo 8. Dice: el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. ¿Cómo es eso que tú te encuentres con profetas o con una fuente que te soltó una palabra que la Biblia lo llama lazo de cazador? Te lo estoy mostrando bíblicamente. Lazo de cazador. ¿Para qué sirve un lazo? Para amarrar. Dice que hay profetas que son lazo. Lazo de cazador. Dice que hay profetas que son insensatos. Dice que hay profetas que son torpes. Y si hay algo que nosotros tenemos, iglesia del Señor, ¿me escuchan ahí atrás? Voy a pedirle a las mujeres que se anden paseando y si uno medio dormido lo tapen, para que no le dé frío. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos.
Estos profetas, lazo de cazador. La palabra lazo significa una red estirada, y la palabra cazador, agárrate, significa enredo y entrampar. Hay gente que recibe una palabra y se queda enredada. A mí una vez hace años atrás di una palabra, pasé con una palabra por Rancagua y di una palabra a una jovencita y se armó un escándalo de proporciones. Un escándalo de proporciones. Me iban a demandar, brother. Hasta la casa me iban a ir a buscar por una palabra que yo di. Y probablemente no fue una palabra correcta. Probablemente no fue una palabra dicha de la forma que tenía que ser dicha. Probablemente cometí un error. Porque la palabra edifica, consuela, exhorta, guía, arma diseños, acerca, atrae. ¿Está aquí o no? Yo a lo mejor usted está ahí como medio dormido, esperaba que yo le saltara encima. Ya ministramos milagros, ya ministramos profecía, ya le puse aquí los torbellinos y más rato sigue la vidente Basti, y ahí seguimos el apóstol Juan Carlos. Mi esposa cierra en la noche y después viene todo el ministerio profético. Dios me dijo: vas a traer esta palabra para lavar a mi pueblo. Profetas, lazo de cazador. Líderes, lazo de cazador. Pastores, lazo de cazador. Y mira lo que dice. Estas palabras que significa entrapar. Escúchame, porque esto yo lo he visto muchas veces. La palabra entrapar significa meterse en una situación incómoda y comprometida de la cual es difícil salir, especialmente de carácter económico. ¿Cuánta gente se metió en problemas difíciles de salir porque recibió una palabra de un profeta torpe? Te mandaron a vender tu casa y la vendiste, y no era Dios. Te mandaron a sembrar el terreno y lo sembraste, y no era Dios. Te mandaron a sembrar. El otro día uno de mis discípulos o discípulas, una persona de su red, le envió 500,000 pesos de ofrenda a su cuenta. Ninguno de mis discípulos está autorizado a recibir una ofrenda sin pedirme autorización. Ninguno. Si él va a tu iglesia y tú le das una ofrenda, me va a reportar el valor de la ofrenda y me va a decir qué hago con ella. Ninguno está autorizado a recibir nada sin mi autorización. Porque entre la honra y el soborno hay un pelo de diferencia. Y le caen 500,000 pesos a este discípulo o discípula a su cuenta. Y me dice: papá, ¿qué hago con esta ofrenda? Y yo le dije: devuélvela. Devuélvela. No tomes un solo peso de esa ofrenda. 4 días estuvo devolviendo la ofrenda porque el banco no le dejaba hacer más transacciones, y mandé a devolver una ofrenda de $500,000 de pesos. ¿Por qué? Porque ninguno está autorizado a tomar nada que no ponga paz en el corazón de su Padre. Sí, amén. Sí, amén. Por eso, pastores, hay gente, ¡aló! Hay gente que ha estado entrapada en palabras que los han mandado a despojarse de cosas. A que siembren un auto, que siembren una casa, que siembren un terreno, que siembren una propiedad, que siembren esto. Y la gente inocente muchas veces lo cree. Y muchas veces viene de Dios, sin lugar a dudas. Pero otras veces eso te entrampó en una situación. Solo de casualidad, ¿a alguien le ha pasado alguna vez? Amén. Seré yo, Señor. Mira el que está al lado y dile: seré yo. Porque estos profetas son lazo. Pero hoy día estoy aquí como apóstol de Jesucristo.
Gracias. Hoy día estoy aquí como apóstol de Jesucristo. Hoy día estoy aquí como apóstol de Jesucristo para romper esas palabras, para quitarte esos lazos, para romper esas mentiras, para romper todo desvío, para romper toda palabra profética. No importa de la fuente que haya venido, que en vez de provocarte paz, te ha traído angustia, te ha dilatado, te ha hecho enfermar tu corazón, te ha llenado de miedo, ha descarriado algún área de tu vida. Y es más, yo te voy a decir algo. Hay un montón de palabras proféticas certeras que tú portas, pero le basta al diablo una sola en error para cubrirte todas las verdaderas. Le basta al diablo solo meterte una en error para cubrirte todas las verdaderas. Por eso yo no hablo de las palabras verdaderas que tú portas. La idea es sacar lo que no provino de la pureza del corazón de Dios. ¿Me está oyendo, no? ¿Para qué? Para que lo verdadero fluya, para que lo verdadero aflore. Yo sé que usted está entusiasmado, yo sé que usted esperaba revelación de los anillos de allá de Saturno y el otro el lado oscuro de la luna, porque hay algunos que predican de esa parte, porque la gente quiere conocer todo eso. Ezequiel 22, Sobrashitarama, versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Escúchame, profetas a quien la Biblia le llama león rugiente. Y la palabra dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay personas que Satanás, el diablo, se los tragó por medio de una palabra profética de un profeta desatinado. No, yo sé que usted está en la gloria. Ahí dice que estos profetas son llamados profetas como león rugiente. ¿Dice así o no? ¿Usted está leyendo ahí? Y nos dice Efesios que el diablo anda como león rugiente. Hay personas que se le devoró la fe por una palabra profética maldicha. Hay personas que se le devoró el entusiasmo por una palabra profética maldicha. Hay personas que se les devoró la fuerza por una palabra profética maldicha. Pero así como el pez tuvo que vomitar a Jonás, de la misma manera ese león rugiente, esa palabra de rugido te va a tener que soltar hoy día. Alguien responda, diga amén, diga pío. Súbeme a la sala. Alguien responda, esa palabra te va a tener que soltar hoy día. Te va a soltar. Porque la palabra profética debe traer consolación, debe traer paz, debe traer cercanía. También trae corrección. Pero yo he aprendido esto, queridos míos. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El único que tiene el poder para acusarte muchas veces te manda profetas para justificarte. Pero cuidado, que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántas cosas de repente nosotros tenemos que soportar? Yo le estoy hablando, agradezco a Dios que el 95% de la gente que está aquí es parte de mi red apostólica. Usted pertenece a alguna de mis iglesias. Y Dios me mandó a alabar a los hijos. ¿Por qué? Por causa de lo que viene. Por causa de lo que viene. Porque ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? Dice la Escritura. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Dice la Escritura. Hoy día vamos a sacar la paja y vamos a dejar el trigo. Hoy día vamos a entresacar lo precioso de lo vil. Hoy día vamos a decirle a Dios, yo renuncio a esta palabra, renuncio a este sentir que me fue transmitido, que me ha traído dolor, tristeza, angustia, cansancio, debilidad.
para que lo que verdaderamente Dios habló sea lo que brota. Yo no soy profeta, profetizo. Fluyo en palabra de ciencia, fluyo en palabra de sabiduría, pero yo soy apóstol. Y como autoridad apostólica, porque la palabra de Dios dice primeramente apóstol, luego profeta. Después de Jesús, la autoridad más alta es un apóstol. Y un apóstol tiene el poder de remover cualquier palabra. Uno de mis pastores se había pegado una estirada de comemote y alargada de lengua contra su propia iglesia, contra la economía de su iglesia. Y yo no me quedé tranquilo, y el Espíritu de Dios me dice: vas a ir a su iglesia y vas a remover las palabras que él dijo torpemente. Y yo fui a su iglesia y le dije: yo vengo hoy día para remover las palabras que tú dijiste torpemente. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes maldecir tus propios terrones. ¿Cuántas palabras malas le has dicho a tu propia gente? ¿Cuántas palabras malas le has dicho a tu pueblo? Un día el pastor Daniel me dijo a mí, mi hijo acá, me dice: papá, está llegando un matrimonio a la iglesia, pero yo desconfío de ellos. No sé, pero me provocan algo, yo desconfío. ¿Y cuántas veces han ido? Llevan como 2 meses viniendo, pero yo desconfío de ellos. Y yo le dije: hijo, déjate de desconfiar de ellos. Ellos deberían desconfiar de ti, no tú de ellos. Porque ellos voluntariamente van a ti, tú no los fuiste a buscar. Ellos voluntariamente, sin conocerte, van donde ti. Hay que remover esas palabras, porque dice la Escritura que las palabras de un pastor son como clavos hincados dados por los maestros de las congregaciones. ¿Cuántas veces usted ha dicho, pastor, que su iglesia no va a prosperar? ¿Cuántas veces tú has dicho que tu iglesia es cabeza dura? ¿Sabes por qué tu iglesia es cabeza dura? Porque vos lo dijiste. ¿Cuántas veces has dicho que tu gente es rebelde? Es porque tú lo dijiste. Porque las palabras de un pastor son clavos hincados. Y yo tuve que ir a la iglesia de ese pastor y decirle: no, yo te vengo a remover esta palabra. Y si no te la remuevo, tu iglesia hasta ahí llega. Hasta ahí llega. ¿Cuántas veces tú has hablado mal, pastor, de tu gente? Es que son rebeldes, es que son duros de corazón, es que son duros de servicio. Y tú los ves que no se mejoran y le siguen metiendo. Pero si tú mismo lo dijiste, cabezón, tú mismo lo dijiste. Recuerdo ahora que veo al apóstol de Calama. Bienvenidos, qué rico que hayan llegado, hijo. Les costó llegar, ¿o no? Un poquito. ¿Todo bien, Rosanita? Ahí están algunos de Calama. Y cuando yo fui a Calama la primera vez, toda la gente decía que Calama era feo. Que Calama es feo, que Calama es duro, que Calama los pastores se matan, que en Calama los pastores no prosperan. Y yo, cuando me bajo del avión, quedo mirando la tierra y le digo: Calama, te declaro que eres bella, que eres hermosa, que eres fructífera, que tus montes, que tu arena, que todo esto está bello, que vas a florecer. Calama, eres hermosa, eres bella. Porque yo dije: pero si los propios hombres de Dios andan diciendo mal de su tierra, ¿cómo le va a prosperar la tierra? ¿Está aquí o no está acá? Siento una carga profética dentro de mí por el simple hecho del manto apostólico que cargo. Nada más. Dice que estos profetas son lazo de cazador. Dice que estos profetas, Sofonías capítulo 3 versículo 4, dice que son profetas livianos. La palabra liviano en el original significa profeta vagabundo. Perdón, vagabundos, profetas itinerantes, que de repente te dan las tarjetas en el parqueo y el que es vagabundo como él lo lleva. Y se termina yendo con los 4 hombres de negocio que tenía en la iglesia, porque les cae la profecía solo a los que tienen billete, y te los llevan. Porque esos no vinieron de parte de Dios. Esos están alimentando sus propios egos. Pero tú fuiste el cabezón que lo paró en tu altar. Tú no entiendes que un micrófono es un altar. Tú le vas a pasar al micrófono cualquier pelafustán que te diga de dónde viene. El micrófono es un altar. Desde ahí se sueltan los decretos. Desde ahí se sueltan las palabras. Por eso en esta casa, la gente que toma un micrófono
Yo primero quiero ver cómo está el altar de su corazón. Quiero ver cómo está el altar de su corazón, porque su boca terminará siendo la extensión de su corazón. Tú no fuiste llamado a una conferencia hoy día para que tu vida permanezca igual. Esa conferencia ha sido una de las más fáciles, por así decirlo, de desarrollar, pero es una de las que me ha provocado más angustia en mi corazón, porque Dios quiere hacer algo con su iglesia. Yo no quise abrir esta conferencia más para afuera. Quería estar con ustedes. Invité a unos hermanos de la cobertura de mi apóstol, invité a mis hijos, porque la idea era estar con ustedes para removerles esas palabras. Esa es mi asignación. Profetas lazo de cazador, profetas livianos, vagabundos, profetas itinerantes, ministerios itinerantes que no se sujetan a nadie, con espíritu vagabundo, desatando palabras, con autoinvitaciones, y el resultado, gente atada, confundida, y una que otra rebelión por ahí. Y voy terminando. ¿Le ha pasado, no? ¿A alguien le ha pasado casualidad de este lado? Que yo sé que estos pastores son santos. Nunca le ha pasado. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? A mí me ha tocado que de repente los profetas se pegan conmigo y me sueltan palabras. La mayoría ha sido bien certero. Uno que otro por ahí ha andado medio desenchufado, pero nunca digo que es falso. Pero sí pudo haber sido un profeta desatinado. ¿Y dónde está el punto? Que como yo sé, no lo atesoro en mi corazón, lo dejo de lado. Y a veces soy como María, que hay palabras que sí guardo en mi corazón aunque me hayan atravesado. ¿Me está oyendo? Ahora, apóstol, ¿cómo yo voy a saber si la palabra que yo porto es de Dios o no? ¿Cierto? Están aquí, se murieron. De ahí vamos a ir a almorzar. De ahí vamos a ir a almorzar. Deuteronomio 18:21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. Y mira lo que dice: no tengas temor de él. No dice que lo mates, no dice que lo apedrees, no dice que lo expongas, no dice que lo crucifique. Simplemente dice: no le temas. Y mira lo que dice la escritura. Dice: si la palabra se habló y no se cumple, yo no hablé. Escúchame, eso significa que cada palabra que Dios envía tiene un tiempo de cumplimiento que Dios quiere que tú lo veas. Yo ya no quiero caminar en una palabra para 40 años más, porque quizás no me dan las fuerzas para esperar 40 años más, porque Dios conoce hasta dónde soy capaz de llegar. Su palabra dice: si yo hablo y tú no ves el cumplimiento, es porque yo no hablé. Eso significa que hay un tiempo en el cual Dios quiere que esa palabra se cumpla. Y yo te voy a decir algo, y me voy a pegar esta. Si ya me pegué una de 700 millas, cualquier cosa da lo mismo. Y me voy a pegar esta. Toda palabra que recibiste en los últimos 4 años que no se ha cumplido, yo te la voy a cancelar. Si tú llevas 4 años, 5 años que recibiste una palabra que no se ha cumplido, hoy día, como apóstol de esta casa, yo te la voy a cancelar. Y yo voy a tomar responsabilidad de Dios delante de esa palabra, así de osado, y la voy a tirar a piso, para que la palabra verdadera, efectiva, el diseño efectivo de Dios se levante, se cumple, se empiece a manifestar. Y lo que no provino exactamente de la boca de Dios por causa de un profeta torpe, de un profeta desatinado, de un profeta, caiga. ¿Se pegarían esa ustedes o no? ¿Se la pegarían o no? Yo sí.
Porque cuando tú sabes que Dios te mandó a decir una cosa, dirás lo que te diga que digas. Sencillo. Y voy concluyendo porque los noto con hambre. Voy concluyendo. Mire, dijeron amén. No me dicen ni amén a la palabra. Dije hambre, dijeron amén. Yo te pregunto, ¿se cumple la palabra? Ezequiel 12:25. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Versículo 28. Diles por tanto, así dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová. Está escrito, Jeremías 44:28. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Está escrito, la palabra se va a cumplir. Yo aquí hay hijos que le he soltado palabras en 1 año, 2 años, 3 años, ¡pum! Se le cumplió. Se le cumplió. Porque cuando Dios habla se cumple. Por eso hoy día, en el nombre de Jesús y bajo la autoridad que me ha sido dada como apóstol de esta casa, yo voy a removerte toda palabra que llevas más de 4 años o 5 años esperando, que solo te ha traído angustia. Te voy a alabar de eso. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Porque es muy difícil poder soportar cargar una palabra tanto años y ver que no se cumple. Porque te va a traer angustia, te va a debilitar, te va a cansar y te va a distraer de la verdadera palabra que portas. De la verdadera palabra que portas. A mi hija yo le di una palabra con 3 meses, 4 meses creo que te dije, y se cumplió. Era imposible que Faraón la soltara y se cumplió. Faraón en 3 meses la tuvo que soltar. Porque cuando Jehová habla se cumple. Porque cuando nuestro Dios habla se cumple. Por eso dice aquí, con esto cierro, Amós capítulo 3 versículo 5. ¿Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Me encantó ese verso, porque llama a los profetas lazo de cazador, se lo dije, ¿no? Y dice, ¿se levantará el lazo de la tierra sin haber agarrado algo? ¿Sabe lo que significa? Que hay mucha gente que quiere despegar, pero se levanta el lazo, pero ellos no pueden mirar más allá. ¿Se levantará el lazo de la tierra sin haber atrapado algo? Salmo 91 versículo 3. Él te librará. Él te librará. Él te librará. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del lazo. Escrito está Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi roca, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Hay gente, ponte de pie. Hay gente que quiere despegar. Hay gente que quiere ir a otra dimensión. Hay gente que quiere subir, pero hay un lazo de cazador que los tiene agarrados. Y el lazo se levanta. En el ámbito espiritual lo veo, se levanta el lazo, pero el ave no puede volar libre, porque hay una palabra que vino de una fuente. Quien haya sido profeta, pastor, ministro, papá, mamá, quien haya sido, y esa palabra te tiene agarrado. Esa palabra vino a ser el león rugiente que te tragó. Esa palabra vino a ser la palabra que te desordenó tu mapa. Esa palabra vino a ser la que desmotivó tu corazón. Esa palabra vino a ser el lazo del cazador. Esa palabra, pero la escritura dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La Biblia dice en el Salmo 124 versículo 7: nuestra alma se escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo. Y escúchame lo que te voy a decir, pastor.
A veces hay personas en tu propia iglesia que han dado palabra que te bajoneó. Hay personas en tu propia iglesia que han dado palabra que te tiró para abajo. Hay líderes en tu propia iglesia que te dieron palabra que te tiró para abajo. Esas palabras son lazos de cazador. Porque yo te voy a decir algo. Jesucristo le dijo un día a Pedro: en ti edificaré mi iglesia y las puertas, y a ti te doy las llaves. 4 versículos después le está diciendo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres lazo. Por una palabra, por una palabra, al que Jesús le dijo: hoy día eres un líder que maneja llaves. Ese de ahí le dio una palabra a Jesús, y Jesús le dice: apártate de mí, porque esa palabra me es lazo. Se levantará el ave, se levantará el lazo de la tierra sin haber atrapado algo. Tu economía puede estar atrapada por un lazo de cazador. Tu economía pudo haber sido tragada por un león rugiente. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Por eso, pastores, profetas, es lindo que te llamen profeta, pero cuidado. A mí me llamaron apóstol muchos años sin serlo, y yo le dije: momento, yo soy lo que la boca de mi padre dice que yo soy. No porque des 2 o 3 profecías eres profeta. No porque digas 3 palabras Jehová dice eres profeta. Porque hay un pueblo que viene como una conferencia de esta con el corazón abierto, y Dios nos libre de estar poniendo en ellos algo que en vez de despegarlos, los atrape y no puedan levantarse. Una palabra tiene el poder de atar un ministerio completo. Yo no sé cuántas palabras tú le dijiste a tu propia iglesia. No sé cuántas palabras le ha dicho a tu propia gente. No sé cuántas palabras le metiste y los ataste en lazo. No sé qué palabras te habrán dicho a ti. Pero hoy día, bajo la autoridad que reposa sobre mis hombros, yo te voy a remover esas palabras. Porque el Señor me dijo: quítale a ellos toda palabra que yo no hablé.